Aló, aló, aló. Pues aquí estamos de nuevo eh, en estos videos de la sección de Piensa Crítico y Haz Creativo. El tema de hoy va a ser así rapidito porque nada más se me prendió el foco porque alguien me estaba cuestionando ahí acerca de del inconsciente y el subconsciente, ¿no? Eh, entonces, para no entrar en mucha situación vamos a llamarle, de cuestión científica, de palabras muy rimbombantes, voy a tratar de explicar esto del inconsciente, el subconsciente y el consciente, ¿no? De esa maravilla que tenemos aquí arriba. Eh, Vamos a imaginar que tenemos una casa de un solo piso y esa casa tiene un sótano, ¿sí? Entonces vamos a pensar que en esa casa, en ese único piso que hay de esa casa, ahí está el consciente. Ahí está lo del día a día, la realidad, cómo se visualiza, las reglas que existen, cómo se administra la casa, los valores que hay, en fin, toda la realidad que se vive en el día con día. Y en el sótano, ¿sí? Pues es donde se ponen todas aquellas cosas que por alguna manera ya no usamos o ya no queremos o ya no nos gustan o simplemente se ven feas y no las queremos ver en la casa y las aventamos al sótano, ¿sí? Pero también en esa casa hay ciertos lugares donde yo guardo mis álbumes, ciertas cajas donde están los recuerdos, aquellas cosas que me regalaron y que normalmente no las veo todos los días ni la tengo presente en lo que hago cotidianamente, ¿no? Entonces, con esto que estoy poniendo de ejemplo, pues es lo mismo. El primer piso o el piso donde se vive todo esto, ese es el consciente, ¿sí? El inconsciente es el sótano, es donde guardamos todo aquello que no nos gusta, lo feo, lo que ya queremos tirar, pero de alguna manera no lo tiramos y ahí lo traemos y ahí lo traemos y ahí después y después, y ahí está. Y el subconsciente son aquellos espacios donde yo tengo guardado aquellas cosas que de vez en cuando regreso a ellas, ¿sí? Y me traen a la realidad, o sea, viven en el consciente. Entonces, cuando ven un álbum, cuando sacan, no sé, lo que le regaló su papá, pues lo están haciendo en el consciente, lo están haciendo en el presente. Entonces, así es el subconsciente. El subconsciente es que yo tomo cosas que tengo ahí guardadas en mi cerebrito y las traigo al mundo presente, ¿sí? Es el subconsciente. Y que a veces también funcionan de la manera como si fuera en la casa. De repente ustedes andan buscando algo y se topan con un recuerdo y se trasladan a ese momento, ¿no? Eso es cuando a veces le decimos se traicionó el subconsciente. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿sí? Nos trasladamos, hagan de cuenta como hacemos como una regresión y volvemos al pasado. Entonces, para mí eso es la manera más sencilla de explicar esto del consciente, del subconsciente, del inconsciente. Ahora bien, el inconsciente, ¿sí?
a pesar de que pues es el sótano de la casa, no deja de ser que es una parte de nosotros, como todo lo que hay en la casa, ¿sí? Y que si nosotros seguimos acumulando cosas en el sótano, pues va a llegar un momento en que las cosas ya no van a caber en el sótano, ¿sí? Y entonces van a tener que, esas cosas feas o cosas que ya no quieren, van a tener que permanecer un tiempo en la casa, en el primer piso de la casa o en el piso de la casa, ¿sí? Entonces eso es pues precisamente cuando de alguna manera nosotros empezamos a vivir nuestros traumas, nuestros complejos, porque ya no podemos, ya no hay espacio para seguir pues guardando cosas en el sótano. Y lo que se supone que deberíamos hacer, pues es hacer una limpieza del sótano, sacar cosas, tirar cosas, ¿sí? Para que haya espacio. ¿Por qué? Porque no se trata de borrar el inconsciente, no se trata de que desaparezca. El inconsciente siempre va a estar ahí, es ese espacio que siempre va a existir. Y que qué bueno que existe porque nos da la capacidad de guardar por un momento para después limpiar, ¿sí? Y otra vez, volver a empezar. Entonces no hay que olvidar que es un proceso que yo le llamo de mente alterna. Yo vivo en el consciente, ¿sí? Pero si de repente me suceden cosas que me son desagradables, que por alguna razón me lastiman, pues no es que sea malo el que yo tome esas cosas y las guarde en el sótano, o sea, mi inconsciente. El problema es cuando empezamos a llenarnos de tantas cosas en el inconsciente que aquello se desborda y entonces pues ya realmente pues estás viviendo también en el consciente, pero con todas las cosas del inconsciente, ¿sí? Entonces por eso es una mente alterna, es simplemente tienes la alternativa con el inconsciente de poder tú tomar cosas, guardarlas ahí, pero después tienes que entrar en el proceso de quitarlas, de tirarlas, de limpiarlas, de deshacerte de ellas. No simplemente estar guarde y guarde y guarde y guarde y guarde, ¿sí? Porque hay veces incluso, voy a poner otro ejemplo, que a lo mejor lo que guardaste en ese sótano es tan grande, ¿sí? Que una sola cosa ya llenó tu inconsciente. Y entonces al rato pues ya, voy a poner con otro ejemplo todavía mejor. Hagan de cuenta que lo que echaron al inconsciente fue líquido, mucho líquido. Llega un momento que el sótano pues inunda y empieza a transminar hacia arriba, obviamente. Y entonces empezamos ya no a vivir en el consciente, sino empezamos a vivir en el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el agua que debía estar en el sótano, ahora ya la tenemos acá arriba, ¿sí? Y entonces debemos entender que esto del inconsciente no es algo que, terrible que yo tenga traumas, no, es algo humano. Existen cosas que nos desagradan y que nos molestan y que necesitamos de alguna manera empezar a deshacernos de ellas, ¿sí? Y tenemos que crear ese espacio. Entonces recuerden, el inconsciente es el otro yo, el yin y el yang, ¿sí? Lo que no me gusta de mí, lo que no he podido asimilar, ¿sí? Lo empiezo a guardar. Y a veces
Cuando eso sale, pues se muestra el otro yo. ¿Cuál otro yo? El yo del trauma, el yo del complejo, el yo de la baja estima, el yo agresivo, el yo vengativo y todas esas cosas que de alguna manera tratamos de alguna manera de esconder por la conciencia que tenemos en ese primer piso de esa casa de los valores con los cuales vivimos en el mundo de la conciencia y que al chocar buscamos la manera de cómo esconderlos. ¿Sí? Y que es válido. Y que mucha gente me puede decir, bueno, pero ¿por qué esconderlos? Bueno, porque hay veces que tú no tienes la capacidad de resolver algo en ese momento. Y lo mejor a veces es entrar en procesos de reflexión para poder solucionar aquello que de alguna manera en ese momento no eres capaz de hacer, ¿sí? Y también recuerden que muchas veces vivimos de una manera inconsciente. Hay veces que estamos pensando, pero cuando estamos pensando no lo estamos haciendo en el nivel de la conciencia, sino estamos en ¿dónde? En el nivel de la inconsciencia. Es como manejar un carro, tú te subes al carro y ya es tanta la experiencia que tienes que todas las cosas las haces a través del inconsciente. Tu consciente puede estar en otro lado, ¿sí? Y entonces por eso también es importante que entendamos que esto del inconsciente, el subconsciente y el consciente simplemente es una parte integral de lo que es nuestro proceso cerebral, ¿sí? No hay que asustarnos porque vivimos en un lado, vivimos en otro. Tenemos que participar en esas tres partes en que nos movemos, ¿sí? En otro video voy a explicar un poquito también la cuestión. Hay otros elementos dentro del cerebro, aparte del consciente, inconsciente, subconsciente, están las memorias, ¿sí? Las memorias de cosas que en un momento te suceden, las vives y las olvidas. Y que hay otras cosas que te suceden y permanecen un tiempo, pero luego se olvidan. Y como hay cosas que te suceden y que son tan significativas que nunca se olvidan, ¿sí? Y a veces algunas de esas cosas que van en esa memoria pasan en forma automática al inconsciente y ahí se atoran, ¿sí? Ahí se quedan. Entonces, esas son las cosas que empiezan a acumularse y que hay que intentar de vez en cuando darle una limpiadita a ese sótano o a ese inconsciente que todos tenemos, ¿sí? Bueno, pues básicamente es lo que hoy quería compartirles con ustedes porque había tenido una plática ahí y entramos en cuestiones muy científicas y la persona me decía, bueno, pero no hay una manera de explicarlo esto más simple. Y bueno, pasado el momento se me ocurrió poner el ejemplo de la casa, el sótano y los recuerdos, ¿no? Las cositas que tenemos guardadas en las habitaciones de la conciencia y que de vez en cuando surgen o nos encontramos con ellas y nos hacen de alguna manera tener regresiones de nuestra vida. Bueno, les agradezco, esto fue algo muy corto, pero quería de alguna manera tocarlo, ¿ok? Pasen buen día.